Arranco primero agradeciéndoles por acompañarnos hoy. El partido como que no va muy bien y eso facilita que podamos venir por acá y trabajemos un rato en este tema de rayos. Les pido por favor que pase lo que pase en el partido, pues mantengan sus micrófonos cerrados y pues luego más adelante preguntaremos cómo va la cosa. El objetivo del día de hoy es tal vez que avancemos un poquito más rápido que lo que habíamos trabajado en la sesión anterior, en parte porque como lo planteamos, pues estábamos haciendo un proceso de revisión, de actualización, poner en claro algunos conceptos que habíamos establecido. Y el día de hoy, pues vamos a seguir profundizando en este tema de medición de rayos. Nos vamos a meter básicamente en las experiencias que hemos tenido aquí en la Sabana de Bogotá con respecto a estas mediciones. Introduciremos un tema bastante interesante que es el de el uso de métodos satelitales para la medición y análisis de rayos. Y saltaremos o cerraremos esta parte de medición con el tema relacionado con sistemas de detección y localización de rayos, donde hablaremos un poquito de teoría y la aplicación de esta teoría en los conceptos en los que se basan estas redes o estos sistemas de detección y localización. Finalmente, y espero que el tema me alcance, pues hablaré un poquito de qué hacemos con esas mediciones, hacia dónde apuntamos con esas mediciones que recogemos desde cualquiera de los métodos que hemos revisado y que terminaremos revisando a lo largo de la sesión, y cuáles son los retos que se tienen orientados a esa parte del procesamiento, análisis y caracterización de señales. ¿Listo? Como lo habíamos hablado en la sesión anterior, pues estábamos evaluando todos los eventos que configuraban esto que llamábamos flash. Y dentro de ellos, pues veíamos diferentes características, diferentes comportamientos, diferentes magnitudes y diferentes desde el punto de vista de la frecuencia, que es importante que lo vayamos introduciendo, diferentes componentes en frecuencia. Cada uno de los eventos que compone eso que llamamos flash, pues tiene asociada una radiación de frecuencia o en rangos de frecuencia, en anchos de banda, como generalmente se conoce, y a partir de allí eso ha facilitado el poder caracterizar y el poder organizar y el poder decidir qué tipo de sistema de medición se tiene. Habíamos revisado profundamente métodos de medición directa y habíamos introducido en los sistemas de medición indirecta el uso de molinos de campo, que recuerdo que es un método de medición lenta de las variaciones lentas del campo eléctrico que nos permite evaluar la variación de ese campo eléctrico electrostático que se configura entre nube y tierra. Y dimos el salto a los sistemas de medición rápido, ¿sí? Que responden ante variaciones muy rápidas del campo eléctrico asociado a su vez a la condición de ocurrencia de un flash nube-tierra o también de flashes intranube. Y basado en ello, veíamos la composición básica de este tipo de circuitos, donde pues lo más importante a tener en cuenta son los sensores y las características de esos sensores asociados a una serie de elementos que permiten la conducción de las señales sensadas o detectadas por estos sensores de tal manera que puedan ser digitalizadas primero y luego almacenadas para un posterior análisis. Ese análisis puede ser en tiempo real o puede ser desatendido, puede ser fuera de línea con el ánimo de evaluar mucha mayor información que tal vez en tiempo real sería muy complejo de evaluar. Y habíamos visto entonces las características de este primer sistema de campo eléctrico, el cual en la mayoría de las ocasiones se basa en un arreglo de placas paralelas que sensa las variaciones de potencial que se inducen por la diferencia de tensión, valga la redundancia, por la influencia del campo eléctrico en estas placas, y ello me permite evaluar comportamientos mucho más rápidos, como ya lo mencioné, asociados a los líderes, asociados a las descargas preliminares, asociados al return stroke también, y asociados a eventos y actividad intranube que no se puede detectar por métodos directos, ya que ellos están enfocados en captar directamente la corriente. Alguien se le abrió el micrófono por ahí, por favor. Listo. Entonces, basado en ello,
entendíamos la característica de estos campos eléctricos y hablamos de variaciones rápidas, porque así como el evento dura algunas decenas o centenas de microsegundos, un evento del flash, el flash completo puede tener duraciones de hasta 500 milisegundos, un segundo, y basado en ello, pues poder tener una interpretación del evento físico que estamos capturando. Y lo habíamos dejado ahí. Entonces, esto como un pequeño contexto, un pequeño repaso. También mirábamos la relación que existía entre la corriente que genera un return stroke o las corrientes que aparecen cuando se está desplazando el líder y el campo eléctrico, pero también existe una medida complementaria que es el campo magnético, mucho más referenciada o un poco tal vez más entendida que lo que sucede con el campo eléctrico, teniendo en cuenta que el return stroke es una descarga de alta corriente y esa descarga de alta corriente genera a su vez un campo magnético que puede ser sensado, en este caso por loops o antenas de lazo sencillo, ¿sí? A través de la cual, o esas antenas lo que ofrecen básicamente es una superficie, un área encerrada, a través de la cual el campo magnético radiado ingresa. Ese campo magnético genera a su vez unas tensiones inducidas o una diferencia de tensión entre los extremos de ese lazo y esa tensión me puede servir para, utilizando procesos matemáticos o procesos o hardware, utilizando elementos circuitales, puedo devolverme a conocer el campo magnético y a través de relaciones simples de campo electromagnético, esta es la famosa ley de Biot-Savart, en la que conociendo la distancia y conociendo la magnitud del campo, puedo estimar la corriente asociada a ese return stroke, que normalmente tiene unas dificultades desde el punto de vista del sensado, porque depende directamente del área, ¿sí? Del área de ese lazo que yo proporcione. Entre mayor sea el área de ese lazo, mayor será la tensión inducida y será mucho más fácil identificar las formas de onda del campo magnético. ¿Y por qué lo menciono? Porque como lo venía tal vez refiriendo en la sesión anterior, la gran dificultad de medir campos eléctricos y magnéticos es que tanto las formas de onda como las magnitudes de esas formas de onda van cambiando en función de la distancia en la que se encuentra el observador, que en esta diapositiva pues está representado por este punto P, este hilo a través del cual fluye la corriente es el canal del return stroke, y a partir de allí poder hacer las estimaciones respectivas. Como se depende de la distancia, a medida que estoy más lejos del punto de ocurrencia del rayo con respecto a mi estación de medición o la ubicación de los sensores, las magnitudes tanto del campo eléctrico como del campo magnético se van debilitando. Además de que cambian las formas de onda, que más adelante les mostraré algunos ejemplos de cómo se ven. Entonces, este sistema de medición de campo magnético cambia el sensor, en este caso un loop, un lazo cerrado. Se conecta también a un circuito electrónico, utiliza sistemas de adquisición como osciloscopios o registradores de transitorios y un sistema de almacenamiento de estos registros. Digamos que desde los cables coaxiales que comunican el osciloscopio en adelante, pues el sistema es similar al de campo eléctrico, de tal manera que un mismo equipo de adquisición y un mismo equipo de almacenamiento me puede servir para medir simultáneamente los dos. Y que como lo vamos a ver más adelante, pues generalmente está compuesto de dos espiras o dos lazos que son ortogonales, ya que la dirección del campo magnético en este caso pues se radia, se propaga en dirección hacia el observador, pero tiene una dirección en función de la ubicación o tiene una dirección de ingreso, ¿sí? Con respecto a la ubicación del impacto o la ocurrencia de la descarga. Entonces, a partir de allí, pues aquí este es un ejemplo de lo que tenemos en nuestros circuitos. Es un circuito normalmente en configuración de amplificador de instrumentación para reducir el ruido y reducir la contaminación externa que puede producirse dentro del circuito. Los loops generalmente tienen unas áreas que oscilan entre 0.4 y 0.8 metros cuadrados. No puede ser generalmente más grande porque existe
un problema, y es que a medida que yo aumento, o una restricción más que un problema, a medida que yo aumento la superficie o el área a través de la cual va a ingresar el campo magnético, generalmente el ancho de banda se reduce porque aumenta la inductancia del lazo y se vuelve un filtro, de tal manera que la misma antena comienza a recortar componentes de frecuencia de la señal. Entonces existen unas limitantes, también sucede con la antena de campo eléctrico, pero en el campo magnético son mucho más evidentes, y eso hace que, como debo mantenerme con áreas o superficies pequeñas, generalmente las ganancias en esas tensiones inducidas que mencionábamos, la tensión inducida es la que sale de la electrónica, que está aquí representada por este término en rojo, generalmente tienden a habilitarse muy rápido en función de la distancia, o sea, los campos magnéticos se tienden a habilitar mucho más rápido debido a la influencia directa que tiene el tamaño de la antena. Y a partir de allí, si yo conozco esa tensión inducida y sabiendo la relación que existe con respecto al campo magnético, hago un proceso de integración, insisto, puede ser matemática o puede ser con ayuda de hardware, también otros amplificadores operacionales, y a partir de allí determinar o conocer la forma de onda y las magnitudes del campo magnético. Esto es la clave de muchos de los sistemas de detección, localización y ubicación de descargas. ¿Y por qué campo magnético si tengo en cuenta que se debilita? En parte porque el campo magnético es menos influenciable por las vecindades de la antena. Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces, generalmente nuestros sistemas adquieren tensión inducida, la tensión que aparece en el lazo, en la antena. A ello hay que hacerle un proceso de procesamiento de señales, de reducción de ruido, y posteriormente un proceso de integración que permite que tenga al final formas de onda que, como lo vieron con el campo eléctrico y con la corriente, tienden a parecerse. Especialmente el campo magnético sirve para identificar mucho más fácil las formas de onda de la corriente por la expresión matemática que vimos previamente. ¿Y por qué entonces la influencia? Esto es un ejercicio, un ejemplo, un artículo que se presentó ya hace bastantes años en donde se evidenció la influencia de la ubicación de la antena con respecto a los elementos circundantes, no solamente edificaciones y estructuras, sino también la posición, que cuando hablábamos en la charla anterior con respecto al campo eléctrico y la ubicación con respecto a la superficie del suelo, se ve aún más evidente. El ejercicio era muy simple, consistió en dejar de simular algo que se hace normalmente. Yo les mostraba algunas simulaciones en COMSOL o una estructura básica de simulación en COMSOL, y lo que hicieron fue montar antenas similares tanto en el suelo como en el techo de un edificio y evaluar tanto el campo eléctrico como el campo magnético. Aquí este simbolito sería la antena de campo magnético, un par de loops, en este caso de forma circular. Nosotros aquí en Colombia estamos usando la mayoría formas mucho más fáciles de evaluar en cuanto al área, entonces estamos usando triángulos o, como en el caso de la diapositiva anterior, rectángulos o cuadrados, y esta es la antena de placas paralelas. Y se evidenciaba a partir de esas pruebas el cómo los objetos y la posición de los mismos influenciaba en los campos eléctricos y magnéticos, que es allí uno de los retos que se tiene a la hora de medir de manera indirecta. En esta imagen que tenemos aquí, lo que se muestra es cómo, al tener los sensores al nivel del piso, pero muy cercanos a la edificación, se podía comenzar a observar cómo los campos eléctricos y magnéticos, primero, se veían apantallados, en el caso del campo eléctrico, y cómo el campo magnético también se podía ver influenciado dependiendo de la posición en la que venga o en la que se esté radiando ese campo magnético. Entonces, aquí en la parte superior tenemos las dos señales de campo magnético. Recuerden que son loops perpendiculares, o sea, 90 grados uno del otro, de tal forma que la incidencia del campo magnético en cada antena es diferente. Y aquí se veía como en una dirección, que es la dirección en la que está el edificio, la dirección X, pues el campo magnético en el techo, pues no tenía ningún problema y tenía una forma de onda parecida a la que les mostré hace un momento, mientras que puesta en el piso, si el campo magnético venía en la dirección del edificio, el edificio apantallaba o atenuaba el campo magnético y había una deformación. Pero si la descarga se propagaba en la dirección Y,
¿sí? En la que el edificio no tiene ningún tipo de interferencia, posicionar la antena de campo magnético en el techo o en el piso. Aquí, pues si no lo alcanzan a ver, el techo es la línea azul y el piso es la línea punteada roja, pues existe muy poca diferencia entre ellas. Entonces, he ahí una de las razones por las cuales se utiliza campo magnético. Mientras que con el campo eléctrico, recuerden que el campo eléctrico si tienes proyección en el eje Z, o sea, viene en la misma dirección de la corriente, pues sí se veía una diferencia entre la ubicación en el techo, en donde no tenía interferencia, y en el piso, donde el edificio se comporta como una especie de cono apantallante, que el profe Santamaría nos explicaba desde el concepto de la esfera rodante. Algo similar sucede con el edificio y que lo vamos a revisar a lo largo del seminario en las próximas sesiones cuando hablemos de coordinación de aislamiento y protección contra rayos. Entonces, esto hace que primero, la antena de campo eléctrico deba ser puesta en un lugar donde no haya mucha interferencia o no exista la presencia de elementos. Pero ponerla en un lugar así hace que el campo eléctrico se intensifique y yo deba cuantificar esa variación. Y con respecto al campo magnético, pues la garantía es ponerlo en lugares en donde no existan estructuras que puedan atenuar el campo, pero no importa si está en el piso o en el techo, que esa es una gran ventaja de utilizar campo magnético. La desventaja, como ya lo mencioné, es que se atenúan rápidamente con respecto a la distancia. Entonces, para eso se comienza a utilizar instrumentación mucho más avanzada, con mayores sensibilidades y a evaluar rangos de frecuencia que se atenúan en menor proporción que otros, porque eso también es una de las condiciones del campo magnético. Dependiendo la frecuencia y la energía que tengan esas bandas de frecuencia, el campo magnético se puede atenuar, el eléctrico también. Ambos campos se pueden atenuar más fácil o más difícil dependiendo de los materiales que interfieran o que se encuentren en el paso o en el camino de esos campos. Entonces, a partir de esto, con molinos de campo, placas paralelas y antenas de lazo sencillo para campo magnético, se pueden configurar lo que conocemos generalmente como estaciones de medición indirecta de rayos. Generalmente esas estaciones tienen ubicado en el techo o en un lugar abierto sin obstáculos los sensores y la electrónica que generalmente se conectan cerca a las antenas para evitar atenuación por efecto de los cables que utilizo para llevar la señal, llegan a los circuitos, a la electrónica, estos amplifican la señal, ajustan la señal y la envían a los equipos de registro y adquisición que generalmente están conectados en casetas o en oficinas o en lugares distantes. ¿Cuánto distantes? Pueden oscilar esas distancias entre 10 metros y hasta 50 metros entre el lugar donde estén las antenas y el lugar donde están conectados. Generalmente esos cables son coaxiales, que son de bajo costo, pero cuando las distancias comienzan a ser mucho más grandes, se cambia de medio de propagación, de medio de transmisión y entonces entra la fibra óptica como medio de transmisión de información que tiene menores pérdidas, que además se transmite a velocidades mucho mayores que las que tienen los cables coaxiales. Entonces, estas estaciones que integran todos estos elementos de medición indirecta, pues se ven de diferentes maneras, pero tienen más o menos los mismos elementos. Entonces, este es un ejemplo, este de acá es los sensores que están incluidos en la estación de medición de la torre Peisenberg. Generalmente no se ponen en el mismo lugar donde se encuentra la torre para medición directa, sino se ubican algunas decenas o cientos de metros para evitar que exista saturación. ¿Por qué? Como estoy muy cerca de la descarga, el campo magnético y el campo eléctrico es muy intenso y puede saturar la electrónica. Saturar quiere decir que tiene tal energía que llega a los topes de la electrónica y la electrónica pues deja de funcionar o recorta las señales. Entonces se tienden a poner a cierta distancia, más de 10, 20 metros de los lugares donde se encuentran las torres. Este es un ejemplo de la izquierda de Torre Peisenberg, que ya la mirábamos. Esta de acá es un ejemplo de cómo se ven las antenas del Instituto de Tecnología Federal de Suiza. Esto es otro ejemplo del Instituto de Investigación en Rayos de la Universidad de la Florida, que si se dan cuenta tienden a utilizar los mismos. Algunos utilizan solamente un loop de campo magnético, otros utilizan los loops perpendiculares, los lazos perpendiculares.
algunos utilizan sensores que no son placas paralelas, sino antenas de tipo látigo o conductores circulares, se utilizan molinos de campo, algunos como acá en Florida se utilizan antenas de forma rectangular, que de hecho fue el ejemplo a seguir para implementar nuestra estación aquí en Bogotá. Y algunos utilizan loops circulares, pero si se dan cuenta se necesitan algunas bases o estructuras para garantizar la forma y con ello poder tener las constantes de proporcionalidad que uno necesita para ajustar. Esta es nuestra estación, humilde, pero es la estación que desarrollamos desde el 2016 a lo largo de mis estudios doctorales y con ayuda de muchos trabajos en la Universidad Nacional, pero en nuestra Universidad Distrital estamos a pocos meses, si la pandemia nos lo permite, en pocos meses de tener nuestra propia estación de medición indirecta, porque ya no migramos, sino hicimos una nueva estación, tenemos equipos, tenemos adquisición, tenemos todo propio y lo que vamos a hacer y lo que queremos hacer es constituir una estación, unas redes de estaciones de medición indirecta. Entonces se tiene aquí la antena de placas, se ve aquí la electrónica, los loops y su electrónica y el equipo de adquisición y el computador respectivo. Es importante tener en cuenta que esta antena que ustedes ven aquí tiene más de 15 años aproximadamente, 16 años. Esa antena la instaló el profesor Francisco Santamaría por primera vez, la enviaron de Suecia, si no estoy mal, y él fue el primero que arrancó a medir aquí en Bogotá campos eléctricos. Luego, a partir de muchas de las inquietudes y dudas que quedaron de su trabajo de maestría, que fue en el que se desarrolló el sistema y se tomaron las primeras mediciones, se comenzaron a trabajar en ideas de procesamiento de señales y como 5 años después de que el profe Santamaría terminó no, como unos 3 años fue después de que el profe Santamaría terminó su trabajo y ya estaba haciendo su doctorado en alta tensión, llegué yo a retomar el trabajo y a empezar a tanto a mejorar los sistemas como a meterme con procesamiento de señales. Entonces, hemos hecho evolución. Esto no es un trabajo espontáneo, siempre se aprende de quien viene antes. Y, por ejemplo, compañeros de ustedes de la Universidad Distrital que han aprendido de mí, que han aprendido de otras experiencias que hemos revisado, ya van más adelantados de lo que teníamos en la Nacional hace 3 o 4 años. Ya tenemos sistemas de adquisición automática, tenemos analizadores de información de manera autónoma, estamos desarrollando trabajos en estimación de distancias aproximadas. O sea, el desarrollo siempre, siempre, siempre depende de una etapa previa. Bien, y en función de eso, esas estaciones lo que me facilitan es tener información redundante, información que generalmente se manifiesta en algo que llamamos simultaneidad. Y es que el mismo evento, aunque genera campos eléctricos y magnéticos que en sus formas de ondas son diferentes, tienden a reportar y a registrar las mismas características del evento, porque el evento es uno solo que genera campo eléctrico y que genera campo magnético, estamos de acuerdo, pero al final el poder tener información redundante me permite evidenciar en algunas señales de campo eléctrico lo que el campo magnético no ve o viceversa. Y eso facilita el análisis de información. Bien. ¿Cómo se ven esas formas de onda? Entonces, como les venía diciendo, esto es una evolución de tiempo, no es algo espontáneo. Y para poder llegar a eso, pues teníamos que primero entender, o lo que uno siempre hace es entender cuáles son las formas de onda asociadas a cada uno de los eventos. Es como conocer a priori una descripción muy general de cómo se comportan las señales. Es como si no conocemos a alguien y nos dicen, vea, tiene que encontrarse o recoger a alguien en el aeropuerto y va a estar, es alto, 1,80, puede ser delgado, además de eso va a venir con una chaqueta, viene tal lado, bueno, nos dan unos rasgos característicos y con esos más o menos tratamos de buscar esa persona e identificarlo y reconocerlo. Cuando queremos estudiar rayos, la primera tarea de quien quiere estudiar rayos cuando se está metiendo con esto de sistemas de medición es entender qué es lo que está viendo y saber si lo está viendo o no. Y para eso la única manera es entrenarse en identificar formas de onda. Como cada evento genera una forma de onda diferente, eso facilita la identificación y la validación misma de los resultados. Entonces, generalmente cuando estamos reconociendo flashes y cada uno de estos eventos tiene unas formas características, no son iguales,
como el evento es aleatorio, la magnitud difiere, cada vez que cae un impacto la corriente es diferente, el canal de la descarga fue diferente, los líderes se fueron por direcciones diferentes, la actividad en la nube es diferente, pues lo que tenemos al final es una generalidad. ¿Sí? Y esa generalidad nos da rasgos de cada evento que nos permite luego poder agruparlos y analizarlos. Entonces, en función de ello, las descargas preliminares, que son el primer paso, vamos a hablar inicialmente de rayos nube-tierra y luego lo vamos abriendo a otros. Las descargas a otros eventos, las descargas preliminares, que es esa actividad que sucede en la nube previa al origen del líder o a una descarga intranube. Este sí es un fenómeno similar o muy parecido para cualquiera de los dos tipos o los tres tipos. También recuerden que tenemos unos flashes que van hacia la parte superior de la atmósfera. Se caracterizan por ser trenes de pulsos en los que hay descargas previas, por eso el nombre, en la nube, entre esas aglomeraciones o esas capas de carga positiva y negativa, que en algunos casos puede ser mucho más intensa que otra. Mírenlos aquí. Esta B es la que identifica la descarga preliminar. Luego hay una zona que puede ser de suspenso, por así decirla, de espera, y luego el desencadenamiento del líder, donde aparecen nuevamente otros tipos de pulsos, pero estos generalmente son bidireccionales en función de la polaridad, ¿sí? Tienen una duración también característica, y pues debo dar crédito en este momento a que estas imágenes las obtuvimos hace poco. Este es el resultado de un trabajo de maestría también que desarrollamos en la Nacional, del cual tuve el gusto de dirigir, junto con el profesor Francisco Román, que ustedes lo escucharon en nuestra sesión anterior, de un egresado de la Universidad Distrital que fue a desarrollar su maestría en el Grupo de Investigación de Compatibilidad Electromagnética de la Nacional, y de la cual el profesor Francisco también fue codirector en el momento en la Distrital de su trabajo de grado. Entonces, estas son formas de onda ya de Colombia, nuevas. Estamos próximos a sacar artículos o presentar artículos donde vamos comparando con otras regiones del mundo. Tenemos los líderes, que tienen una característica particular, y es que los líderes sí son descargas de una sola polaridad. Es un proceso, no son descargas, son procesos de una sola polaridad. Se caracterizan por ser pulsantes, ¿sí? Si los observan acá, aquí hay dos ejemplos, uno con polaridad negativa y unos con polaridad positiva, pero a diferencia de las descargas preliminares, generalmente son unipolares. ¿Por qué? Porque recuerden que son un plasma de carga que está saltando en el aire. Y esa carga no puede cambiar de polaridad así como así, se mantiene. Puede disminuir en magnitud, porque recuerden que cuando el líder está bajando puede separarse y aparecen como unos líderes secundarios ahí que van a buscar camino a ver si llegan a tierra. Entonces, por eso las magnitudes pueden ir cambiando, y además en el mismo proceso, pues como el aire está ionizado o hay algunas zonas ionizadas, pues se le puede unir mayor carga, entonces pueden crecer o pueden disminuirse. Esos líderes son muy complejos de analizar, de hecho existen muchas teorías de cómo funcionan, pero más o menos se tiene en cuenta que son pasos o saltos en el aire que pueden llegar hasta los 200 metros, con tiempos que, como les mencionaba, duran muy poco. Pero como son nubes de carga que están saltando en el espacio, cada salto de carga en ese espacio produce una corriente. Y los métodos de medición, tanto directa como indirecta, sí son capaces de registrarlos. Las descargas preliminares no. Como es una actividad en la nube, los sistemas de medición directa no son capaces de censarlo. Entonces, estos tienen esa particularidad y por eso se pueden correlacionar. Tienen una particularidad, y es que no siempre la polaridad del líder está asociada a la polaridad del return stroke. ¿Por qué? Por física de la descarga y por múltiples teorías que se han planteado. Por lo general, la polaridad del líder se asemeja a la carga o a la polaridad del return stroke, pero en algunos casos no es así. Entonces, pues eso ha tenido un tema de estudio, que aún existen varias teorías que se deben analizar. Nuestros return strokes ya los conocemos, estas son señales de aquí de Bogotá, las extracté de mi tesis doctoral, pero seguimos capturando señales, seguimos tomando señales con registros similares, con formas de onda que cumplen las características de un return stroke. Estos dos son un ejemplo de return stroke positivos a diferentes distancias que generan diferentes formas de onda con diferentes cambios. Return strokes positivos, estos son primeros return strokes, y los subsecuentes, que también tienen formas de onda que tienden a ser ligeramente diferentes de los primeros. Recuerden que son más rápidos
que en algunos casos tienen magnitudes mayores a las del primer stroke, que tienen condiciones en algunos rangos de frecuencia también ligeramente diferentes, y de allí, pues eso facilita el comportamiento y la agrupación. Hay otros fenómenos que se ocurren en la nube, que se ocurren debido a actividad en la nube, que son los pulsos bipolares angostos, en los cuales se están desarrollando trabajos de investigación. Inclusive uno de sus compañeros está trabajando en este tema, estamos midiendo y analizando señales de estas características. Son muy raros, son muy difíciles de estudiar porque son descargas sencillas, no son trenes de descargas como las descargas preliminares, sino es un pulso que aparece por un efecto de balance de carga en la nube, por así decirlo. Genera una descarga de muy alta radiación de frecuencia y esa es su mayor característica. Y como elemento, como fuente de radiación contaminante, pues es de los, como trabaja en rangos de frecuencia de sistemas de comunicación, estos sí son considerados elementos, entre comillas, tóxicos desde el punto de vista de la frecuencia que emiten para los sistemas de comunicaciones, para aeronavegación, para radar, para sonar, y por eso últimamente están siendo bastante estudiados. Esas descargas, esos pulsos bipolares angostos se presentan antes de un rayo nube-tierra, antes de una descarga intranube. Generalmente, como son aislados, pues son fáciles de identificar. Miren, aquí vemos la descarga aislada, por aquí vemos descargas preliminares y por aquí vemos el primer y segundo stroke, que pueden ser fácilmente identificables utilizando circuitos que llamamos resonantes, o sea, se diseñan a las frecuencias en las cuales se activa ese evento. Entonces, en esta azul vemos un sistema de medición de banda ancha, las antenas de placas paralelas, y acá abajo vemos un sistema de muy alta frecuencia sintonizado a 36 Hz que intensifica los eventos que suceden en frecuencias cercanas a esa. Entonces miren que mientras un return stroke es mucho más lento, tiene frecuencias más bajas, en ese sistema resonante pues se ven muy pequeños, o sea, pasan desapercibidos porque para el sistema eso está muy lejos de sus frecuencias de máxima ganancia, mientras que los eventos de pulsos angostos se pueden evidenciar fácilmente. Y pues estos son una serie de ejemplos y gráficas que muestran la ocurrencia, las formas, las descargas preliminares. Esto es sacado de otros artículos, esto es de Malasia, con formas de onda parecidas a las que nosotros ya adquirimos aquí. ¿Por qué? Pues porque es el fenómeno. Lo que teníamos es siempre la incertidumbre si nuestros sistemas funcionaban. Y en este momento, a nivel de país, ya tenemos una tecnología muy asentada de más de 10 años de trabajo continuo, en los que al menos en medición indirecta ya estamos muy cerca o igual. En algunos casos hemos mejorado algunos circuitos y elementos en comparación del resto del mundo. Y lo que sucede en los flashes intranubes sí es una condición muy particular que hay que evaluar. Y es porque como tenemos esas aglomeraciones de carga, esas regiones de carga, recuerden que puede ser bipolar básicamente, positiva arriba y negativa abajo, pero siempre hay una pequeña región de carga positiva en la parte inferior por los fenómenos que explicábamos la sesión pasada. Esa zona inferior puede ir aumentando en su carga, ¿sí? No necesariamente es muy pequeña, pueden ser muy extensas, muy intensas, y eso es lo que hace que se puedan generar actividades intranube. Algunas de esas actividades intranube se generan en la parte superior, entre la parte media negativa y la superior positiva, pero también si la parte de abajo positiva es muy intensa, se pueden generar entre la parte media y la parte baja. Y eso es lo que desencadena nuestros eventos intranube, que son desde el punto de vista de la medición de campo eléctrico vertical muy lentos. No son lentos desde su formación y el proceso. Lo que sucede es que recuerden que nuestras antenas miden el campo eléctrico de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Y los eventos en la nube generalmente son horizontales. Entonces estamos censando solamente una componente de ese campo eléctrico que se genera dentro de la nube, que por lo general es mucho más lento que un return stroke, pero muchísimo más lento. Un return stroke puede durar 100 o 150 microsegundos, mientras que una descarga intranube puede durar milisegundos. Y dentro de ella múltiples eventos, descargas múltiples y elementos adicionales. Pero dependiendo si esa región baja es intensa o es baja o es moderada, pues se desencadenan múltiples eventos. Uno puede ser un evento netamente intranube.
Otro puede ser con una región inferior positiva intensa, no excesiva, puede generar primero una descarga intranube y luego el primer stroke, que se alcanza a ver acá. También si la región no es muy intensa, pues lo que se generan son descargas preliminares y luego el return stroke, o si la capa inferior positiva es muy ligera, es muy pequeña comparado con, con el centro de carga negativo, pues lo que se genera es nuestro return stroke directamente. Entonces siempre existen asociaciones. Algo que se me ha olvidado mencionar en nuestra sesión anterior es que este tipo de descargas intranube y nube tierra tienen un vínculo con la madurez de la nube. Generalmente las descargas intranube son descargas asociadas a etapas de formación de las nubes de tormenta. O sea, son las primeras etapas. Por eso cuando se genera una tormenta eléctrica, antes de que llovizne y empiece la precipitación y la actividad intensa eléctricamente, escuchamos truenos. Son la actividad intranube, no los vemos, los tratamos de buscar a ver si en algún lado están. Pareciera que estuviéramos debajo de él y no los vemos caer de la nube a la tierra o subiendo o bajando. Y esa es actividad intranube. Y ya cuando la nube está muy madura, cuando ya tiene centros de carga grandísimos, pues se desencadenan los fenómenos de descargas de retorno entre la Tierra y la nube. Entonces, esas son dos grandes diferencias, por eso normalmente durante las temporadas, cuando uno está midiendo, los primeros 20 minutos son de mucha actividad intranube y de ahí en adelante se desencadena actividad nube-tierra y al final de la tormenta vuelve otra vez a haber ligera actividad intranube. Eso va relacionado con la madurez. Bien, ¿cómo se ven esos campos? Entonces les mencionaba que los campos eléctricos y magnéticos se ven influenciados por la distancia, en magnitud y también en forma de onda. No nos vamos a detener mucho en esta revisión, pues porque desde el punto de vista conceptual habría que evaluar cómo se propagan las señales, pero lo cierto es que a medida que aumenta distancia, tanto en campo eléctrico como en campo magnético, azul eléctrico, verde magnético, líneas continuas son nuestros primeros strokes y líneas punteadas son nuestros strokes subsecuentes. Con el paso del aumento de la distancia entre el evento y el punto de observación, normalmente hay una disminución en la magnitud, es lo primero. Lo segundo, a medida que me voy retirando del punto de impacto, o sea, estoy mucho más lejos, existen generalmente dos componentes, lo que llamamos la componente radiada y la componente electrostática. La componente electrostática siempre es intensa cerca al evento. Por eso uno ve que esto sube y se mantiene, como que tiende a quedarse quieto hasta que pasa esa condición de carga electrostática, de corrientes DC, que mencionaba en la sesión anterior, y decae la señal por efecto de la electrónica. Puede quedar en el ambiente durante otro tiempo. Pero en el caso de la componente radiada, esa solo se ve al inicio, cuando se produce el desencadenamiento, el punto de enlace entre los líderes ascendente y descendente. Ahí hay un evento muy rápido de muy alta frecuencia. Está inmerso durante todo el fenómeno, pero se ve obscurecido por las altas componentes electrostáticas. Entonces uno ve que con respecto a la distancia, tanto en campo eléctrico como en magnético, va disminuyendo esa componente. En el campo eléctrico es mucho más evidente porque hay carga estática, mientras que en el campo magnético sí se ve una disminución porque no se ve tan influenciado por ese efecto electrostático. Y a medida que la distancia aumenta, aquí tenemos gráficas hasta 5 kilómetros, cuando nos vamos alejando del punto de evidencia, se va perdiendo esa componente electrostática, no porque se disipe, sino porque estoy muy lejos del lugar de ocurrencia y comienzo a revelar la componente radiada de la señal. Esa componente generalmente es decreciente y a medida que aumenta la distancia, si lo van observando, y voy a saltar a la siguiente diapositiva, comienza a aparecer un par de fenómenos típicos de estas formas de onda que se conocen como los cruces por cero y luego sobrepicos de polaridad opuesta y similar polaridad, que son estos que estoy aquí resaltando con el láser, que están asociados a las propagaciones de la señal, no solamente a través del terreno, especialmente estos sobrepicos, a las proyecciones que tiene el campo también con respecto a la ionosfera. Se relaciona estos tiempos de cruce por cero con las alturas de las nubes, ¿sí? Porque eso también va de la mano con la duración de la descarga. Entre más alta esté la nube, generalmente ese cruce por cero tiende a ser mucho mayor.
insisto, en componente radiada. Si estoy muy cerca, no voy a notar nunca un cruce por cero, porque la componente electrostática es dominante. Y entender esto, que les mencionaba que son las características de la forma de onda, fue lo que nos permitió ir hacia adelante. Y cuando comenzamos a medir, tanto el profe Santamaría como luego yo, pudimos comenzar a relacionar lo que sucedía aquí en Bogotá, en la sabana alrededor, en el círculo de influencia o en la zona de influencia de nuestras antenas, con respecto a lo que sucedía en otras regiones del mundo. Estas señales que están en rojo aquí son señales que tomé de un artículo clásico ya de hace unos 8 años, o sea, se volvió punto de referencia para todos los investigadores que empiezan en este tema, y es porque durante mucho tiempo se venían con señales muy gráficas. Estas anteriores que yo les mostré acá se presentaron por primera vez en un artículo en 1979 y han permanecido durante todo este tiempo como la guía de referencia. Cuando salió este artículo que les muestro en el 2012, lo hicieron en la Universidad de Florida, hecho por, creo que si no es el primero, es el segundo, o sea, este es el Cristiano Ronaldo, pues, o el Messi de los rayos, el profesor Vladimir Rakov, que presentó formas de onda actualizadas que midieron en la Florida utilizando la red de localización de rayos, o sea, sabiendo la distancia exacta de la descarga. Entonces comenzaron a presentar unos estudios donde actualizaron las formas de onda y vieron muchas más guías. Y cuando yo trabajé mi doctorado, quise plantearme ese reto. Si mis sistemas de medición funcionaban, me tienen que dar cosas similares, aunque los parámetros y las formas de onda pueden cambiar ligeramente, tienen que coincidir con las características generales. Y allí conté con ayuda de la empresa Keraunos, que me prestaron datos de RedLinet para saber la distancia de ocurrencia de los rayos que yo estaba midiendo y comencé a comparar. Y si se dan cuenta, estoy en rangos de frecuencia similares con formas de onda que comenzaron a demostrar que lo que estábamos midiendo ya era rayos. O sea, no teníamos influencia por nuestros sistemas, podíamos capturar muchas señales y analizarlas posteriormente. Como les mencionaba en la sesión anterior, cuando el sistema comenzó a funcionar, lo validé en Sri Lanka, cuando regresé, todas estas señales las habíamos adquirido entre agosto y noviembre. Y yo estuve en Sri Lanka octubre, noviembre y diciembre. Me fui con la ilusión de que todas esas señales que habíamos guardado y que yo había obtenido en esos meses previos iban a funcionar, pero también sabiendo que donde el sistema no pudiera ser validado, pues esas señales perdían toda la importancia. Y por fortuna, el sistema lo pudimos validar muy bien y todas esas señales se volvieron el insumo de mi trabajo doctoral que permitió analizar mucha información. Entonces, eso lo que nos ha permitido es poder evaluar el comportamiento de los campos en rangos de distancia y asimilarnos a lo que hace casi todo el mundo. ¿Sí? Antes no lo podíamos hacer. El profe Santamaría registraba formas de onda, pero no sabía a qué distancia estaban. Más o menos intuía, porque los rangos de distancia alertaban de las formas, pero no lo podía hacer. En ese momento la red de localización de Colombia era muy incipiente, tenía pocos sensores, la información no era fácil de obtener y pues eso también, el paso del tiempo y la inclusión de sistemas tecnológicos en el país facilitó mucho. Bien, y entramos, con eso cerramos el sistema de medición indirecto y entramos a sistemas de medición satelital. Hay muchísima información, quiero dejar claro que hay muchísima información sobre análisis satelital, porque en los últimos 15 o 20 años esto se volvió el top. Y muchas de las misiones espaciales que se generan, tanto hechos por la NASA, como por la Agencia Europea Internacional, como por la agencia japonesa, como por los chinos, cada vez que envían un satélite le incluyen sistemas de monitoreo de condiciones ambientales y meteorológicas de la Tierra. Y dentro de esas, pues van incluidos pequeños módulos orientados a medir rayos. Aquí en estas diapositivas hay mucha información que no, pues mientras voy hablando les pido que lean, pero básicamente la estructura es la misma. Un satélite que puede estar fijo, o sea, geoestacionario, mirando un punto del planeta o haciendo órbita alrededor del planeta. Y bajo esa condición o estoy observando una zona todo el tiempo o estoy observando zonas del planeta durante ciertos instantes y almacenando información. Todos estos sistemas tienen una desventaja, que es que están mirando las descargas desde arriba, solo tienen 2 dimensiones.
Eso hace que estos sistemas permitan ver la actividad total de rayos, o sea, todo lo que sucede, pero no permite diferenciar entre qué es nube tierra y qué es tierra nube, y qué es intranube, o qué es nube atmósfera. ¿Cómo están identificando los nube atmósfera? Con ayuda de sensores ópticos especiales que se sincronizan o se ajustan en anchos de frecuencia, ¿sí? Que están orientados a observar cierta radiación lumínica. Aquí no quiero que se me confundan, esta grafiquita de aquí abajo es una paleta de colores de cantidad de flashes. Aquí arriba está un ejemplo de las longitudes de onda y la frecuencia asociada a los colores. Generalmente esos sistemas no se sintonizan en los 600 nanómetros, ¿sí? Que es la luz visual, porque durante el día es muy difícil identificar qué fue un rayo o qué no lo fue. Tendría que haber un contraste muy grande o la descarga muy grande. Y entonces esos dos sistemas, en todos, casi todos los sistemas satelitales están corridos hacia el infrarrojo o están corridos hacia los azules y el ultravioleta. O sea, están en frecuencias entre 300, 400 nanómetros de longitud de onda o por encima de los 700. Entonces, hay varios ejemplos que les voy a mostrar rápidamente. Les quiero mostrar un par de ejemplos que se ven en la web, que ustedes pueden consultar y a partir de allí llenarse de mucha información o luego los charlamos. Aspiramos que si va a una segunda etapa de este curso, pues podamos introducir estos temas un poco más avanzados y hacer un análisis mucho más puntual. Este primero es el primer sistema que se desarrolló. Ya lleva alrededor de 25 años de desarrollo. La primera vez que se puso en funcionamiento fue por allá en 1997, que es el sensor de imágenes de rayos de la NASA. Normalmente este sistema está abierto a información pública. Es una órbita que está como a 35 grados de inclinación y está alrededor de 350 kilómetros. El problema es que está dándole vueltas al planeta de tal manera que nunca está viendo el mismo lugar y que cuando construye su información lo construye por capas. En esta imagen gris se ve como cada vez que cambiamos, cada vez que da una vuelta, cada vez que cambia su posición, pues está la Tierra que está girando, el satélite está dando la misma vuelta, pero la Tierra está girando, pues genera como una capa de observación. Generalmente el tiempo que puede garantizar ese punto de observación es alrededor de unos 80 segundos. Después de eso se va. ¿Cómo se ve este sistema? Este sistema se ve así, en tiempo real. Este es el sistema LIS. Ustedes pueden ingresar por intermedio de la NASA y pues siguiendo unos links, pero poniendo LIS NASA, los comienza a llevar a un link y ven esto. Esto era lo que se veía el 11 de noviembre, o sea, hace 2 días. Esto es lo que se vio ayer, más o menos. Bueno, ayer, esto es ayer. Obviamente, como se van tomando imágenes, pues no cubren totalmente toda la superficie de la Tierra, por eso se ven estos espacios. En algunos momentos es por problemas de refracción, por iluminación. Esto se puede corregir como para verlo mejor. Y entonces le reconstruyó, le rearma de cierta manera toda la superficie del planeta para que no queden como esos huecos y esas diferencias. Pero allí se ven las capas que les estoy mencionando. Y esta es una foto de lo que estamos viendo en este momento, de lo que ha pasado hoy, que no ha habido mucha actividad de rayos. Por aquí en la parte central del país ha habido actividad. Recuerden, este es un sensor que está pasando 80 segundos y luego va y da la vuelta y se pierde, de tal manera que él no registra totalmente toda la actividad de rayos, sino durante la ventana de observación. Eso lo que permite es estimar densidades de rayos aproximadas, en donde hay mayores actividades. Miren, este es en tiempo real y por eso hasta el momento él solo ha cubierto parte del planeta. Esta parte del Pacífico no la ha escaneado aún porque tiene que esperar a que la Tierra siga girando y complete su rotación completa. Entonces, esto es lo que sucede con este sistema LIS. Existe otro sistema que es el sistema geoestacionario. Este es nuevo, este tiene solamente 4 años. Es un sistema un poco más robusto porque es un satélite orientado a un punto específico del planeta. ¿Sí? ¿Qué es el punto específico del planeta? Que está mirando como es desarrollo gringo y es desarrollado por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, pues está mirando el hemisferio norte con mayor precisión y realmente el continente americano.
Entonces, este tipo de sistemas con características tal vez parecidos tiene incorporados un módulo de medición de infrarrojos, ¿sí? Tiene unas eficiencias de detección relativamente buenas, de entre el 70 y el 90% sin distinguir si es día o noche, y tiene cámaras mucho más potentes y transmite información con mayor velocidad que la que transmiten los sistemas LIS. Esto es un satélite particular diferente al LIS, ¿sí? Y está geoestacionario, está siempre mirando los Estados Unidos, de tal manera que tiene un alcance generalmente en latitudes bajas como hasta los 50 grados. En latitud, aquí se me fue, esto es sur. Entonces, basado en eso, esta información también está abierta, él permite ver actividad de rayos, permite ver algunos videos. Aquí hay un pequeño, no sé si este me activa. Ah, sí, ahí hay un videito donde muestra algo que puedo hablar esta vez porque no tiene sonido, algo que les interesa mucho a los meteorólogos y a quienes estudian el clima, y es hacia dónde avanzan las tormentas. Aquí estamos viendo desde arriba el cómo se desarrolla la tormenta. Tanto en el eje horizontal como en la proyección vertical se ve la dirección o la posición hacia dónde va la tormenta. Y eso les permite, obviamente, identificar o caracterizar zonas que pueden ser de alto riesgo, en donde se pueden generar alarmas por futura tormenta eléctrica o por un desarrollo eléctrico en esa zona. Entonces, esto es una de las grandes ventajas. Esto también se puede evaluar, se puede revisar actualmente. Se los quiero mostrar acá. Cuando muevo la cara, sé que me escuchan lejitos. Entonces, aquí se ve, esto es lo que se está viendo actualmente. UTC es el tiempo universal. Estamos 5 horas atrasados, o sea que aquí estamos viendo hasta las 19:30. Eso es aproximadamente las 14:30, las 2:30. ¿Sí? Y aquí se ve otra visión de la actividad de rayos. En este caso, pues nos interesa ver cómo anda Colombia. Y pues aquí se ve mucha mayor actividad que la que se ve con LIS. Es mucho más preciso, es una gran ventaja. Acá se ve que por los lados de Cundinamarca hay una pequeña actividad o hasta hace una hora. Y por acá en la parte baja, Meta, sí, por esas zonas del sur, centro-sur de Colombia hay actividad de descargas eléctricas. Uno podría actualizar, creo que la carga de información toma tiempo, depende de la velocidad, pero ahí va cargando toda la información y ya tendrá información en este caso hasta las 19:50, si lo ven aquí en la parte superior. Entonces, es información que puede ser consultada. Eso sí, hay que tener un buen bloque de espacio en disco duro porque el tamaño de información es muy grande. O sea, si pensamos que hay alrededor de 100 o 200 impactos por minuto, pues esos puntos coloreados lo que están manifestando es una alta actividad y están cubriendo ciertas zonas, pero ahí pueden haber 2.000, 3.000, 10.000 flashes en un rango de una hora. Entonces hay que tener también cuidado en la zona que quiero analizar. Si yo bajo la información de todo el planeta, no hay disco duro que soporte tanta información. Generalmente hay que hacer un recuadro o marcar unas fronteras para extractar la información de esa zona. ¿Listo? Y adicionalmente a eso, hay un par de proyectos adicionales. Este que es el monitor de interacciones atmósfera-espacio, que es creado por la Agencia Espacial Europea, en la que tiene un vínculo de muchos países. Está metido Dinamarca, España, Noruega, Francia, Polonia, Italia, y en la que se unieron múltiples universidades a desarrollar tecnología orientada a mejorar la observación, pero ahora incluyendo algo que no tenían los otros dos módulos, que es un módulo de evaluación de rayos X y de rayos gamma, para poder ver la actividad de lo que sucede en la parte alta de las nubes y hacia la atmósfera. Es un sistema mucho más robusto, da mejor información porque tiene mayor precisión, tiene mejores avances tecnológicos. Recuerden que el LIS es un sistema de 23 años que se ve aquí, mírenlo aquí, el LIS es este, el de los píxeles más grandes. El GLM es un sistema también satelital que viene a complementar el LIS. El GOES-IR es el que les mostraba del mapeador, que tiene una resolución mejor, fue puesto en el 2016, generalmente está en las zonas de los infrarrojos. Y este ASIM, este monitor de interacciones espacio-atmósfera, pues tiene cámaras y resolución mucho, mucho mejor, lo cual da una observación de tanto eventos como de temperatura. Miren, aquí se ve escala de temperatura que se ve con esta antena infrarroja, con el sensor infrarrojo, no es una antena, una cámara de infrarrojos que tiene el satélite GOES, y también me da energía, o sea, actividad de rayos.
Y eso, pues con este sistema SIM, que solo tiene 2 años y que pues es cerrado, pero está abierto, está hecho por universidades con el ánimo de conformar una red de cooperación. Se puede postular uno, de hecho estamos intentando hacerlo, para postularnos, pero pues ellos dicen, listo, lo dejamos entrar al combo, pero ¿qué nos ofrece? Y por eso tenemos que desarrollar mayor cantidad de sistemas de medición, tener mayor cantidad de información para poder compartir esa información de nuestras condiciones geográficas especiales y que a ellos les parezca interesante hacernos parte del combo, ¿sí? Generalmente esas universidades siempre están relacionadas en función de aportes. Y hay grupos de investigación en Brasil, en Estados Unidos, que ya hacen parte de esa red europea. Bien. Y ya saliendo de esos sistemas satelitales, metámonos un poco en sistemas de detección y localización. El trasfondo teórico del cómo funcionan generalmente se basa en principios de campos electromagnéticos, en radiación, en propagación de campos, porque todos estos métodos de localización y detección son indirectos. Todos son indirectos, están conformados por antenas o sensores, sean de campo magnético o de campo eléctrico, orientados a determinar la distancia aproximada. El método básico, que se conoce como el de dirección del campo eléctrico, arranca con un par de sensores como los que les presenté hace un momento de nuestra estación indirecta. 2 lazos perpendiculares, los cuales sensan tanto la magnitud como la dirección de ese campo magnético. En nuestro ejercicio anterior, cuando les mostraba la diapositiva, pues no les mencionaba la dirección del campo eléctrico, pero el campo eléctrico, dependiendo la ubicación del rayo, ¿sí? No está perfectamente alineado con las antenas, de tal manera que ese campo magnético tiene un ángulo de incidencia dentro de la superficie del loop. Si ustedes pensaran que su pantalla es la superficie que cubre el loop, si el campo sale perpendicular, o sea, 90 grados, eso es lo que llamamos una dirección normal, ortogonal. Pero el campo magnético en estos sensores puede salir diagonal, en la dirección que ustedes quieran, hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro, de tal manera que esa dirección facilita la identificación del lugar donde se generó el evento. Entonces, basado en teoría de campos electromagnéticos y teniendo en cuenta que lo único que varía en ese tipo de mediciones es el ángulo de incidencia, porque hay una componente asociada al tamaño del lazo que no cambia, y otro con respecto a la orientación de la antena con respecto al campo magnético, que tampoco cambia porque la antena se queda quieta, pues lo único que influirá en la magnitud del campo magnético o de la tensión inducida, que como les había mencionado, depende del campo magnético, es el ángulo de incidencia. Y con esos ángulos de incidencia yo puedo saber si está o no está sensando campo magnético. Entonces puede que la onda de campo magnético siga derecho y no induzca ningún tipo de tensión porque no atraviesa la superficie que cubre la antena. Puede que entre perpendicularmente, o sea, 90 grados con respecto al área de la antena, o sea, esté saliendo directamente de la antena. Esa sería la posición de máxima ganancia, el valor máximo del campo, o puede entrar con un ángulo de incidencia. Si yo uso una sola antena, pues no es fácil identificar la dirección. Por eso se utilizan 2 antenas, de tal manera que con ayuda de trigonometría y las magnitudes de las tensiones de los campos, de las tensiones inducidas asociadas a los campos magnéticos, aquí está la fórmula matemática del campo y su relación con la tensión, puedo determinar el ángulo de incidencia con respecto a una de las antenas. Y si ya sé el ángulo de incidencia, de dónde viene, yo trazo una línea y ya conozco más o menos hacia dónde apunta el rayo o de dónde viene. Si yo utilizo múltiples antenas o arreglos de este tipo, que llamaríamos estaciones, y las ubico en diferentes regiones, donde se corten esas líneas de propagación de dirección, es el punto de ubicación. Y ahí arranca ese sistema de detección llamado de dirección de campo magnético. Puede suceder que se intersecten o puede suceder que no suceda, porque el análisis matemático, la proporcionalidad y las direcciones no son perfectas. Y recordemos que entre más lejos esté, comienza a aparecer un error en ese ángulo de proyección. De tal manera que lo que se aparecen generalmente son zonas donde se cree que allí está el impacto. Por eso los sistemas de detección y localización tienen unos rangos de error que se suponen en este ejemplo a esa zona en la que sé que cayó el rayo,
pero no sé exactamente en cuál punto. Eso es lo que se conoce como, en este sistema de dirección de campo, el error triangular. Pero hay métodos mucho más avanzados, basados en los tiempos de propagación de las señales y las demoras o los tiempos en los que las señales se captan. El método más usado por los sistemas de detección y localización de rayos se conoce como tiempo de arribo. Y ese tiempo de arribo tiene una ventaja y es que no necesito saber la dirección de la señal. O sea, me olvido un poquito de la dirección de campo magnético. Lo que sí tengo es que tener estaciones sincronizadas por reloj de tal manera que ese tiempo, que es el mismo, que corre de igual manera para todas las estaciones, me va a representar la dilatación o lo tarde que llegaron a cada uno de los sistemas. De tal manera que con esa diferencia de tiempo y conociendo la ubicación de la estación, de cada estación, es posible determinar esa distancia de ubicación. ¿Listo? Entonces, este tipo de sistemas arrancamos con que necesita mínimo siempre de 3 estaciones. Utiliza el pico de la forma de onda, o sea, no se queda con toda la forma de onda, sino solamente con el valor máximo para poder asociar el tiempo de arribo, o sea, en qué momento llegó la señal a la estación. Y utilizando simples expresiones de matemática de distancia, velocidad y tiempo, comienza por medio de métodos de iteración, a determinar la ubicación de cada antena con respecto al punto de ocurrencia. Y eso hace que yo construya lo que se conoce como una área de influencia a una zona. Entonces, cada estación tendrá una distancia que genera una circunferencia con radio equivalente a esa distancia. Y a grosso modo, lo que hace este método es que en el punto en el que se intersectan esas circunferencias es el punto de impacto del rayo. Este sistema es mucho más óptimo que el sistema de dirección porque tiene un error menor, pero insisto, requiere tener sistemas integrados, pues obviamente marcas de tiempo GPS, tener sincronización, conocer de manera óptima la ubicación de cada estación y todo eso entra a un algoritmo, ¿sí? Que lo que busca básicamente es determinar un tiempo de inicio. Cuando yo tengo diferentes distancias, pero también tengo diferentes tiempos de arribo, lo único que cambia en cada expresión, en cada fórmula o en cada expresión matemática de la estación es el tiempo inicial. Pero ese tiempo inicial es el mismo para las 3 estaciones mínimas que se necesitan. De tal manera que yo tengo un sistema de ecuaciones con una cantidad de incógnitas que al menos son en el mismo número, misma cantidad de ecuaciones con las mismas incógnitas, de tal manera que yo puedo determinar ese punto de impacto por iteración. Son procesos matemáticos en el que buscan la solución óptima y dan la respuesta. Tienen una latencia, por eso normalmente tienen un tiempo de procesamiento para emitir la información. Algunos segundos en algunos casos, otros ya generan esa información en milisegundos para tener una idea del procesamiento. Y el otro método, que es un método generado, un método mejorado, se conoce como diferencia de tiempo de arribo. Y lo que utiliza es no construcción de esferas, ni tampoco el tiempo de arribo, sino utiliza es la ubicación de cada estación y adicionalmente a eso, en función de expresiones de diferencia entre las estaciones, de diferencia de propagación entre estaciones, no con respecto al punto de impacto, no con respecto al lugar de ocurrencia, sino con respecto a lo que sucede con cada estación, construye funciones hiperbólicas que permiten determinar ello. Las expresiones matemáticas son algo complejas, pero básicamente si yo con respecto al punto de impacto tengo una estación que se identifica por esta X, aquí es Y, pero X y Y que son los puntos de cualquiera de las estaciones. Con respecto al punto de impacto, pues yo puedo determinar la distancia con respecto a esa estación. En eso se basa tiempo de arribo. Pero si yo determino la distancia, la diferencia de distancia entre 2 estaciones, pues yo comienzo a involucrar información adicional que no tenía con el otro método. Y ya no me preocupa conocer el tiempo en el cual arribó cada señal, sino estimar las distancias a las cuales o con respecto a las cuales se diferencia el sensado o la aparición de la señal o el registro de la señal en cada estación.
Se tratan con hipérboles porque las hipérboles tienen un secreto o una parte específica, y es que las hipérboles son funciones matemáticas que tienen una distancia focal, ¿sí? Quienes sabemos de matemática o quienes estamos metidos en matemática entenderemos también un poquito de esto, pero existe un par de distancias entre dos puntos que siempre es constante. Y el método del tiempo de arribo se basa en que cada una de estas estaciones puede construir un conjunto de hipérboles, porque siempre van pareadas, siempre van de dos. Esta que está continua y esta que está punteada. Y ese punto focal, ese foco, ¿sí?, permite que yo construya hipérboles de diferentes características, pero con una particularidad, y es que las que generan cada estación se tienen a intersectar en un solo punto, que es lo que llaman un foco común. O sea, cada estación es un foco, pero su réplica, su reflejo en la hipérbole es el foco común de las tres estaciones. Y si yo construyo hipérboles, que eso se hace iterando matemáticamente, que concentren o que funcionen con ese foco común, en donde las hipérboles se cruzan, es el punto de impacto. Esto tiene una ventaja, y es que eso facilita la ubicación de la descarga. En algunos casos es más complejo que en otro. En algunos casos, para mejorar la eficiencia de este tipo de sistemas, se incluyen mucho más estaciones. Y eso abre a nuestros sistemas de detección y localización. En función de qué sirven o para qué hacen, ya ahorita paro un poquito y dejo que pregunten, sino que voy de largo para que cerremos este tema. En las estaciones de localización, que están compuestos por sensores, esos sensores, generalmente, como lo que me interesa de la descarga a tierra es el return stroke, que es el más peligroso, pues yo me concentro en los rangos de frecuencia en los cuales ese fenómeno se presenta. Los líderes, las descargas preliminares y parte de los return strokes tienen frecuencias que llegan hasta los 100 MHz, pero solamente los return strokes tienen rangos o componentes de frecuencia en muy baja frecuencia. La ventaja de la baja frecuencia es que se propaga mucho más fácil, ¿sí? Se pueden sintonizar las antenas. Normalmente estas bajas frecuencias tienden a contornear los obstáculos, no a atravesarlos como la alta frecuencia. Eso también genera ciertos problemas que hacen que si tengo que contornear vaya teniendo pérdidas, pero adicionalmente a eso, en función de su proyección, lo que generan es que no cubran una amplia zona. No he utilizado el lápiz hoy porque pues las diapositivas me ayudan bastante, pero para que nos hagamos una idea del funcionamiento de cada antena, cuando tengo una antena aquí, esta es la curvatura de la Tierra, se genera un rayo, aquí estuvo la nube y aquí se generó la descarga, pues la señal se propaga, pero se propaga en línea recta, ¿sí? Va circundando los obstáculos, pero no continúa ni da la curvatura de la Tierra, se proyecta, de tal manera que si esta antena está muy lejana, pues la proyección del campo eléctrico o del campo magnético seguirán y no serán intersectados por esa estación. Entonces, el gran problema que tienen este tipo de estaciones es el rango de acción. Generalmente el cubrimiento es de pocos kilómetros, cientos de kilómetros. Pensando en la curvatura de la Tierra, eso es muy poco. De tal manera que la clave de estos sistemas de detección y localización de rayos es tener redes en la cual los sensores estén muy cercanos los unos a los otros y enfocados casi siempre en: si tengo señales de baja frecuencia, eso generalmente lo voy a asociar a una descarga nube-tierra. Y si tengo radiación de alta frecuencia con otros sensores, eso hace parte de componentes de flashes intranube. Y a partir de ahí es que empieza la tecnología de los sistemas de localización y detección de rayos. Existen muchas estaciones, pero muchísimas. Hay alrededor de 60 sistemas de localización de rayos en el mundo, algunos muy locales, algunos regionales, algunos continentales y algunos mundiales. Generalmente todos buscan lo mismo: medir rayos nube-tierra e intranube. Algunos de ellos buscan otros eventos, pero digamos que esos son los dos básicos. Adicionalmente a ello, lo que buscan es ubicar cada evento en áreas determinadas. O sea, saber en qué lugar ocurrió, algunos con mayor eficiencia en cuanto a identificar si es nube-tierra o tierra-nube, algunos con mayor precisión en cuanto a la distancia. Cada uno tiene sistemas o sensores que trabajan en diferentes rangos, como les mostraba, para identificar diferentes eventos.
y la ubicación del lugar depende de la teoría de campos electromagnéticos, como les mostraba, también de condiciones geométricas, geoespaciales, y la relación entre el campo sensado y la corriente se basa en teoría de campos, en conocer si yo conozco la distancia y la magnitud del campo, puedo determinar la corriente aproximada. Entonces, en eso se basan estos sistemas de localización. ¿Cómo se evalúa el rendimiento? Pues cada sistema tiende a vender su producto, algunos comerciales, muchos de ellos comerciales, en función de la clasificación de los rayos, cuáles fueron intranube, cuáles fueron nube tierra, eso lo llaman la eficiencia de ground truth, o sea, de verdaderos a tierra, la característica de los rayos intranube, el porcentaje de eventos mal clasificados, o sea, no pueden garantizar que todo sea perfecto, pero entre más pequeño sea ese porcentaje, quiere decir que tienen algoritmos y métodos que clasifican de mejor manera. El rango de precisión de ubicación, que generalmente eso se hace calibrando los sistemas, utilizando sistemas de medición directa. Si yo sé que el rayo cayó en una torre instrumentada y sé la ubicación de esa torre instrumentada, pues yo puedo, mirando ese evento en particular, saber cuál fue el error de detección de mis sistemas de medición y localización. Bien, y a partir de allí, pues comenzar a presentar diferentes tipos de sistemas. Entonces, igual que en los sistemas geoespaciales, aquí les voy a presentar 4 o 5 así de un brochazo. Algunos de ustedes seguramente los han escuchado, pero que difieren de según lo que estén observando. Hay uno que es muy nuevo, unos 10 años, que es este Lightning Mapping Array. O sea, se me olvidó traducirlo, pero básicamente lo que busca es evaluar y mostrar la evolución de la tormenta, tanto en las dos dimensiones, si lo vemos desde arriba, como en las tres dimensiones, o sea, a lo largo, a lo ancho y a lo alto. Entonces me muestra no solamente qué pasó durante la descarga, sino qué sucedió durante el proceso de formación, en qué lugar de la nube empezó, a qué altura, cómo se desarrolló, cuál fue la tortuosidad. Y la información que proporciona es muy, muy valiosa. Este tipo de sistemas normalmente están en frecuencias altas para poder detectar esa actividad en la nube. Como les mencionaba ahorita, los líderes y las descargas preliminares están en media y alta frecuencia. Por eso este sistema está orientado a detectar esas particularidades. Bien, generalmente se utiliza para transmitir información, rangos de bandas de frecuencias diferentes. Entonces se utilizan bandas de TV locales porque son muy, muy regionales. Aunque existen redes grandísimas, normalmente son núcleos o centros, celdas de sensores que están separados alrededor de 20 kilómetros, muy cortos, pero con redes que normalmente tienden a extenderse por cientos de kilómetros cuadrados. O sea, para que se hagan una idea, para Colombia se necesitarían alrededor, me voy a ir de corto, como unos 1.200 o 1.300 sensores para poder tener de manera aproximada un mapeo de todo el país, lo cual hace pues que se necesiten muchos. A diferencia de los sistemas de baja frecuencia, como este que es la Red de Detección Nacional de Rayos de los Estados Unidos, en el que al trabajar a frecuencias más bajas, ¿sí? Hasta los 400 kHz, permiten que sus sensores estén mucho más separados. ¿Por qué? Pues porque están enfocados en return strokes y en actividad ligera en la nube. ¿Sí? Recordemos que existen pequeñas cantidades de energía de actividad intranube que se radian en estas frecuencias, de tal manera que por esas magnitudes de energía se pueden diferenciar. ¿Sí? Normalmente, además, los sensores captan rayos intranube muy corticos, muy pequeños en magnitud, muy bajitos. Entonces, esta red, pues como la ven en este mapa, es una red que está distribuida a lo largo de todo el país. Generalmente la distancia está entre los 300 y 350, en este momento ya hay como 123 sensores en toda la red, y lo que ha permitido es que ellos tengan un porcentaje de detección de rayos por encima del 75 al 90% en todo el país. O sea que eso es difícil de conseguir. Bien, entonces esto también ha permitido que ellos desarrollen mapas de densidad de descargas a tierra mucho más discriminados, mucho más finos. Por allá dentro de 2 semanas, cuando hablemos otra vez de parámetros del rayo, vamos a mostrar mapas que hemos construido con datos propios que nos han facilitado. De hecho, pues esta empresa Vaisala es quien administra esta red y administra una red global. Esa red global se conoce como la red global GLD 360
que normalmente tiene sensores distribuidos en todo el planeta, pero a distancias tan grandes que se pierden ciertas eficiencias de detección. La eficiencia de detección, ellos la mencionan entre el 80-85%, pero en el hemisferio norte, que es donde tienen la red de Estados Unidos. En el hemisferio sur, bueno, y tienen algunas cosas en Europa, en el hemisferio sur la detección baja, está entre 15 y 80%. Aquí en Colombia nos han mencionado que está como en el 20 o 30%, 35%. Y obviamente al tener sensores tan separados, las precisiones de detección y localización comienzan a ser grandes. Desde poquitos kilómetros, 1, 800 metros, 1.5 kilómetros, hasta los 12 kilómetros. ¿Sí? Que eso es influencia propia de estos datos. Bien, de la manera en la que están. Otra de las redes que es competencia práctica de Vaisala, que tiene este poderío en Estados Unidos, es la red Linet, ¿sí? Que es propiedad de una empresa que se llama Nowcast, que es de Alemania o que tiene su centro en Alemania y que está enfocado precisamente en la medición europea. O sea, su gran punto de acción es en Europa, con unas características parecidas, en algunas cosas mejor o en algunas otras cosas peores que la red de Vaisala. Cada uno se defiende sus ventajas y sus desventajas. Mi tarea hoy no es hablar bien ni de una ni de otra, sino hablar de sus características generales. Habla de que tienen eficiencias muy grandes, superiores al 80%, con errores de detección que generalmente están por debajo de los 500, 400 metros. Adicionalmente, Vaisala y Linet prestan servicios de redes de alerta de tormentas, o sea, están monitoreando también el campo eléctrico ambiental, de tal manera que no solamente brindan información sobre eventos, sino brindan información sobre el desempeño, el avance de tormentas eléctricas y genera alarmas a empresas de diferentes sectores. Y esa red Linet tiene una particularidad y es que tiene subsidiaria aquí en Colombia, administrada por la empresa Queraunos, que maneja desde hace más de 8 años, si no me falla la memoria, un poco más, la red, el sistema, lo que llaman la Red Colombiana de Localización y Detección de Rayos. En este momento esa red ya tiene más de 20 sensores, casi todos orientados hacia la parte centro-norte del país, aunque ya pues reportan que ya tienen sensores en la parte baja del país, en el sur, aunque inicialmente eso no era relevante, pues porque la actividad de rayos en la zona amazónica no es muy alta, pero ya han expandido casi su cubrimiento. Tengo entendido que tienen ya servicios en Perú, en México. Bueno, consultando la página web, tal vez ustedes puedan consultar. Es una red cerrada, es una red comercial, o sea, tiene un costo, igual que Vaisala, ¿sí? No está abierta al público y pues eso dificulta en algunos casos el proceso de investigación. Ellos firman convenios de cooperación, de hecho lo hicieron conmigo durante mi doctorado, ellos fueron quienes me facilitaron información red. Esta información que les presento acá y que ustedes pueden ir mirando, pues es información que se encuentra en la página de ellos y en algunos reportes. Digamos que dentro de las redes comerciales es la que menor difusión tiene aquí en esta zona, sobre todo en América Latina. En Estados Unidos es la competencia directa de Vaisala y trabaja de manera regional, también tiene una cobertura amplia, pero es menos conocida y pues vienen en un proceso de expansión y por eso asociarse con estas empresas adicionales como Canal Clima para brindar no solamente servicios de rayos, sino meteorológicos. Ellos, su fuerte es integrar sistemas de información meteorológica. Uy, regálenme en el micrófono del bebé y sincronizar o integrar esa información en una gran red. Seguramente en los próximos años seguiremos escuchando y escucharemos con mayor frecuencia pues este sistema si ellos pues como se ve pues plantean el expandir su negocio y sus servicios comerciales aquí en Colombia. Bien, y hablamos aquí específicamente en estas dos que nos quedan de dos estaciones que a mí me parece no son lo mejor, pero son gratis. Una es la red mundial
de localización de rayos. Es una iniciativa académica universitaria. La Universidad de Washington y otra universidad que en este momento se me vuela el nombre, se unieron y comenzaron a generar una red con todos sus conocidos y a instalar sensores en esas universidades de tal manera que pudieran ampliar cobertura. Este es un mapita más o menos aproximado hasta el 2012 porque no hay información actualizada. Generalmente los sensores están entrando y saliendo de funcionamiento, pero que muestra pues que se encuentran puestos en diferentes regiones del país. Por aquí en Latinoamérica están en Perú, están en Panamá, están en la parte de Brasil. Y pues también ellos lo que buscan es ampliar su red. ¿Cómo? Pues uno puede llegar a ser un nodo, pero tiene que comprar el hardware, tiene que instalarlo, tiene que hacerse responsable de él, pero proporciona información. Se puede visitar en tiempo real, aquí les dejo la página, pero la información no se suelta en bloques, se suelta en paquetes de 1 hora y normalmente viene atrasada. O sea, cada 6 horas se actualiza, es decir, que lo que está midiendo en este momento lo vamos a poder ver por allá, son las 5, por allá las 11:30 de la noche. Y se puede descargar, pero en paqueticos de 1 hora. Pero sirve, funciona, se puede trabajar y de hecho yo la utilicé. En Sri Lanka no tienen red de localización de rayos. Cuando yo estuve allá y medí, ellos no la usaban y les mostré que podía servir. Los niveles de detección son bajos, del 20 o 30%, pero sirven para tener una estimación de actividad de rayos. De hecho, en mi doctorado también la usé precisamente para vincular la información que medí allá. Y pues como les menciono, cualquiera puede bajar esa información, se deja manipular en Google Earth, en Google Maps, en sistemas como ArcGIS. O sea, se puede trabajar esa información y analizar de manera muy fluida. ¿Listo? Y la otra, que es una iniciativa en la que estamos trabajando nosotros, estamos metidos dentro de la red, es la red de colaboración Blitzertung. Es una iniciativa de unos manes cacharreros en Alemania que quisieron comenzar a desarrollar sus propios sistemitas. Y dentro de su proceso de aprendizaje desarrollaron electrónica, sensores y una red de comunicación que permitiera integrar muchos sensores. Esa red actualmente está en funcionamiento, está midiendo continuamente, pero aquí les muestro, cuando uno ingresa y busca los sensores, generalmente encuentra que nosotros aquí en Colombia ya tenemos varios sensores. Esta es una imagen en tiempo real de lo que está pasando. Aquí en este momento estamos viendo una visión de todo el mapa, de todo el continente, el subcontinente americano, la parte sur. Y cuando uno entra al sistema, que algunas veces funcionan, otras veces aquí está en tamaño dinámico, miremos a ver si me lo deja trabajar. Sí, señor, ahí va cargando, entonces va mostrando en dónde van apareciendo eventos. Esperemos a que cargue el sistema. Y me va mostrando los sensores, la manera en la que van actuando, la información, cómo se tiene. Esta red no es totalmente abierta, uno puede ver actividad de rayos, pero no puede tomar la información a menos que sea miembro. Tiene una eficiencia no muy buena, pero funciona. O sea, para información me da información. De tal forma que al nosotros pertenecer a la red, pues, ¿qué es lo que ellos piden? Cómprenos el hardware. Nosotros lo hicimos, lo instalamos. De hecho, también un estudiante de ingeniería eléctrica en este momento está adelantando su trabajo de grado con esta estación y estamos haciendo verificación de eficiencias, qué funciona mejor, cambios de antenas, mirando si dependiendo las antenas se cambia sus ganancias, se cambia su eficiencia de detección. Y pues una vez uno compre el hardware, ellos le abren una cuenta de usuario y podemos entrar ahí sí a bajar históricos y a bajar información. Entonces, esto también es una alternativa interesante. Nosotros como grupo de investigación, el GICE3 y el grupo de compatibilidad electromagnética, tenemos un nodo y tenemos información disponible y muchísima información que podría ser analizada, pero como siempre, pues nos faltan manos para poder trabajar con esta información. ¿Listo? Y ya para terminar esta parte e introducir un poquito los últimos 20 minutos de esta charla, hay otro tipo de descargas en la atmósfera. No me voy a detener mucho en ellos porque realmente nosotros no tenemos gran conocimiento de ellos. Lo cierto es que desde las observaciones satelitales y algunas mediciones se comenzaron a generar cuestionamientos sobre la actividad que sucedía de la parte nube de la atmósfera, porque generalmente allí tengo la ionosfera en el techo de la atmósfera cargada negativamente y en la parte de abajo tengo una capa de carga positiva en las nubes de tormenta, que es la parte superior de la nube. Y pues hay interacción de carga entre esa nube y el espacio.
y bajo esa condición pues comenzaron a reportarse con la mejora de los sistemas, especialmente sistemas de video y sistemas de medición satelital, eventos que suceden en esos estratos superiores. Y allá aparecen estos cuatro, ¿sí? Los elfos, los duendes, los chorros gigantes y los chorros. Cada uno se ubica como en longitudes diferentes. Estos elfos que normalmente tienen como forma de anillo, ¿sí? Se ocurren entre unos 70 y 110 kilómetros de altitud y tienen longitudes bastante grandes, generan proyecciones hacia la parte alta de la atmósfera que están siendo analizados y detectados por ese sistema satelital europeo que les mostré, que tiene una alta resolución y que como estos eventos generan radiación en gamma, en rayos gamma y en rayos X, pues allí hay pues sensores enfocados en ello. Los sprites, les muestro foticos como para ver lo interesante, o los duendes, que se ven como estructuras serpenteadas de ciertas frecuencias, colores rojizos o púrpuras generalmente, están en una parte más baja de la atmósfera, entre 40 y 90 kilómetros con respecto a la superficie del suelo, al terreno. Los chorros azules o los blue jets, que también son proyecciones hacia la atmósfera, normalmente tienen estructuras alargadas, y sus hermanos más pequeños o más grandes, que son los gigantes, que la diferencia entre uno y otro son las longitudes en las cuales se propagan estos, que pueden llegar hasta algunas decenas de kilómetros. Las altitudes son bajas, moderadas, y estos eventos son los que en este momento están causando interés, pero como lo menciono, requieren de sistemas de instrumentación bastante avanzados, aunque, como ustedes lo ven, hay algunas fotos que se han podido registrar desde tierra con sistemas de alta velocidad. Entonces, siempre que uno tenga la instrumentación, pues es posible evidenciarlo. Esta, por ejemplo, se ve que está a muy grande distancia. Aquí se ve la nube de tormenta muy lejos. Generalmente este tipo de descargas se registran por aeronaves, por cámaras de aviones, por rockets, por algunas sondas meteorológicas que van acompañadas de cámaras de alta definición. ¿Bien? Entonces, con esto cerramos el tema de medición. Me voy a tomar los últimos 15 minutos, pero he hablado muchísimo. Me disculpo con ustedes, pero si no lo hacía de esa manera, no terminamos este tema. Ya esto que queda es un plus adicional a mi charla. Y quiero abrir cinco minuticos, si nos vamos tanto, a preguntas que ustedes puedan tener sobre estos sistemas de medición, sobre todos estos métodos de medición que se está generando. ¿Alguien dudas, preguntas, dudas, inquietudes? ¿Las pueden escribir o las guardamos y al final las charlamos? Buenas tardes. Sí, señor, adelante. Le quería hacer una consulta. No sé si no lo copio bien. No lo copiamos bien. No. O no soy yo o no lo escuchamos bien. No lo escuchamos bien, profe Herbert. Es Okay. problema de José. Tal vez si lo escribe sería mejor. Ok. Listo. Entonces, creo que es la misma pregunta. ¿Existe algo de bibliografía que pueda recomendar para el filtrado de señales? Sí, claro que sí. Pues si ahorita al final voy a presentar mi correo, me pueden escribir y yo les envío, pero precisamente eso les voy a contar un poquito en estos últimos 15 minutos de la charla, como para que tengan ustedes una idea de hacia dónde vamos con este trabajo. Pero claro que sí, se pueden contactar conmigo y en esa parte de procesamiento de señales, pues de hecho ese fue mi doctorado, podemos hablar del tema. Aquí me estaban diciendo aquí por el interno que parecía que la imagen no se veía bien y creo que es porque había activado esto de optimizar. Creo que ese era el problema. Y algunas cosas creo que no se vieron claras. Preguntan, aparte de los métodos de medición, ¿se ha hecho algún intento para captación de energía a las descargas? Ah, bueno, ok, José. Sí, pero no directas. O sea, almacenar la energía que produce un rayo no hay sistema que lo soporte, pero el campo eléctrico puede inducir carga eléctrica y yo puedo generar sistemas de almacenamiento de carga, de esa carga eléctrica en supercondensadores, y esos supercondensadores son arreglos capacitivos que permiten a su vez cargar baterías. En este momento
Ese trabajo está un poco quieto, pero eso de hecho fue o ha sido parte de los pilares de investigación del profesor Francisco Román en los últimos 15 años aproximadamente, y en los que han hecho pilotos de granjas de captación de energía, no solamente de las nubes de tormenta, sino también de líneas de transporte de energía, en las que aprovechando que ese campo eléctrico que se radia es gratuito, y utilizando ciertos circuitos especiales y antenas captadoras casi siempre que buscan efecto corona, o que generan efecto corona, al corrientes corona, pues se capta o se cargan esos condensadores y con eso pues transforman la energía para otros fines. Alguien me está rayando la diapositiva. Listo. Los equipos que compraron de la Distrital van a ser de estaciones medicional Marinilla de Paiva, ninguna de las dos. Los equipos van a estar en la sede tecnológica, que es donde hacemos nuestro trabajo de alta tensión, porque allí se encuentra el laboratorio de alta tensión y allí tenemos los espacios y todo para hacer calibración. Con el tiempo, seguramente, si esta estación comienza a tener buen resultado, pues comenzaremos a evaluar tal vez mover posición. El problema de la calle 40 es que el espacio es muy pequeño, no tenemos un espacio donde poner estos sensores. Además, la circunvencividad del edificio de la calle 40 y el edificio nuevo que va a haber en unos años influencia totalmente el campo, así que genera nuevas simulaciones, nueva estimación de factores, lo cual pues nos tomará tiempo en su momento. Pero todo dependerá de la mecánica y si tenemos el espacio y la disposición. Por el momento en la sede tecnológica nos brindan equipos avanzados, tenemos el laboratorio para hacer ensayos y adicional pues el espacio con el que se cuenta, la seguridad de los equipos se garantiza. Además estamos utilizando un super osciloscopio que lo tienen allí, es de propiedad del laboratorio de la tecnología en electricidad y la ingeniería eléctrica en procesos propedéuticos, con quien tenemos vínculos directos. De hecho, el profesor Helmut, el profesor Carlos, el profesor Henry, que nos van a acompañar en las próximas semanas, pues trabajan allí, pero trabajamos como un bloque de trabajo, todos encaminados en esto de rayos. ¿Bien? Listo. Entonces, me voy a tomar estos últimos 15 minuticos que nos quedan en trabajar en contarles. No les voy a mostrar pues resultados de gran alcance, pero sí rescatar por qué es importante esto del procesamiento de señales. Cuando uno procesa señales de este tipo, realmente la mayoría que vienen por medios de propagación radiado, pues hay un problema muy grande que es el ruido. ¿Por qué? Porque el ruido genera daños en la forma de onda, en el tiempo, pero también genera problemas de contaminación en la frecuencia, o sea, distorsiones en la frecuencia. Y si yo trato de matar el ruido, como lo hablábamos, cada evento tiene unos rangos de frecuencia en los cuales trabaja, pero también tiene unas magnitudes unos rangos que se comparten, unas frecuencias que se comparten. De tal manera que el mayor problema que se tiene es que si yo quiero filtrar una señal producida por un rayo, sea de campo eléctrico, de campo magnético o hasta de corriente, no importa si es sistema directo o indirecto, siempre tengo involucrado el ruido. El ruido es inherente a la medición. Algunas veces es mayor y en algunas otras es menor. Entonces, siempre la pregunta que nos hemos hecho es ¿con qué técnicas hacemos eso? Porque eso no se puede hacer. Algo que hemos demostrado los que trabajamos en este tema es que los filtros de hardware no funcionan. ¿Por qué? Porque esos filtros están hechos para cortar bandas de frecuencia. Y cuando quito bandas de frecuencia, quito también características de la forma de onda. Y si la forma de onda queda mal caracterizada, por supuesto que el entendimiento del fenómeno cambia. Entonces, siempre, desde hace unos 20 años, la tendencia es que se trabajen técnicas de procesamiento digital de señales. Esas técnicas de procesamiento arrancan en las mediciones, en entender muy bien las mediciones, en establecer técnicas de procesamiento y los buenos resultados en el análisis y comparación de las señales, las formas, las características de ese elemento. Bien, me quedaron esos rayones ahí, no sé cómo borrarlos. Bueno, avanzo. Entonces, bajo esa condición, pues esas etapas de procesamiento involucran el incorporar técnicas de procesamiento, pero con algo muy particular, y es que, como les mencionaba, estos sistemas de medición tienen restricciones de alcance, restricción de atenuación, restricción de reducción de magnitud y de formas de onda por efecto del ruido, de tal manera que el ruido es inherente al sistema
Y con el paso de la distancia, o a medida que me alejo con estas señales de campo eléctrico y magnético especialmente, el ruido se mantiene y las magnitudes de las señales se me caen. Y eso contamina y hace mucho más difícil evidenciar las formas de onda. Entonces, lo que uno busca es primero tener claridad las restricciones de la medición. Segundo, tener claro que ese ruido lo tengo que remover de alguna manera. Tercero, encontrar técnicas que sean válidas para ello. Válidas para ello es que no me afecten la forma de onda en gran medida. Siempre la van a afectar, pero que no hagan cambios bruscos en la forma de onda, en las pendientes de ascenso, en las pendientes de descenso. Y finalmente, esas medidas estadísticas que me permiten conocer lo que pasa en mi región, porque este estudio de rayos es local, y compararlo con lo que sucede en el resto del mundo, tanto en condiciones tropicales como en condiciones subtropicales o en condiciones templadas, o sea, a mayores latitudes, pero también en diferentes condiciones de altitud, al nivel del mar, en condiciones de montaña como las nuestras, en condiciones en valles y las variaciones que la orografía genera también dentro de los parámetros del rayo. Entonces, la caracterización del ruido es algo que primero hay que entender el enemigo, y normalmente esas caracterizaciones de esas fuentes de rayos vienen de múltiples lugares, ¿sí? Ruido atmosférico, variaciones, el mismo rayo es una fuente de interferencia, las reflexiones que se generan con la parte alta de la atmósfera, los obstáculos que ya les mostré, el efecto que tienen, las señales de comunicaciones, radio, televisión, internet y todo lo que circula en nuestro ambiente, de tal manera que yo al final debo tener claro que hay un ruido que puedo mitigar y otro que no puedo mitigar. Puedo tener acciones de control contra ruidos exteriores. Si conozco frecuencias, tal vez establezco filtros en las antenas, no en la electrónica, sino en las antenas, y recorto a un ancho de banda en el que yo tengo la seguridad que no estoy tocando mi señal de interés, pero sí quito todas esas señales de alta frecuencia que me pueden molestar. El otro es, esto es lo que se hace en la identificación de lo que sucede en el espacio, en el ambiente. Y el otro es entender el ruido electrónico inherente a utilizar resistencias, condensadores, amplificadores operacionales, fuentes que pueden estar conectadas a la red, que hacen que así usted no esté midiendo nada, siempre tenga ruido. Y ese ruido tenga componentes de frecuencia. Esas componentes de frecuencia, pues, si se dan cuenta, normalmente se montan sobre las componentes de frecuencia del rayo. Entonces, lo que tengo que tener es herramientas que me ayuden a remover ello. ¿Listo? ¿Cuáles son esas herramientas? Y ahí es donde quiero invitarlos a que empecemos a trabajar en eso. Una vez yo obteniendo la información de mis sistemas de medición, capturando señales, procesándolas, tratándolas, marcándolas, dándoles nombres, ¿sí? Dándoles guías para luego poder tener bases de datos robustas. Eso generalmente se hace por todos los sistemas de medición. Marco las señales con la fecha, hora, minuto, segundo, milésima de segundo, si tengo una red de localización, la distancia aproximada. Luego de que yo hago esa identificación, lo que llamamos el tratamiento, desarrollo técnicas o herramientas que me permiten hacer caracterización. ¿Sí? Esto es algo que hay que hacer previo al procesamiento. El tratamiento de las señales es vital, porque si yo quiero analizar strokes, tengo que coger un flash, un evento completo y tajarlo, sacarle partecitas, ¿sí? Pero una vez yo haya logrado esa identificación de eventos, me meto en coger cada evento, que como ustedes los ven aquí, algunos pueden estar fuertemente distorsionados porque el ruido no cambia, pero las magnitudes de las señales sí, por efecto de la distancia. Entonces, en algunas es fácil. Aquí pues uno creería que uno puede identificar fácilmente ello, pero otros no. En otros como estos ya se ve mucho más oscurecido, saber realmente en dónde empezó la señal, dónde cruzó por cero, cuánto duró, se vuelve mucho más complejo. Y el reto de esa reducción de ruido está aquí, y es con lo que voy a ir cerrando mi intervención de hoy. Cuando uno utiliza técnicas de procesamiento, lo que uno quiere siempre es que la información que uno obtiene sea confiable. ¿Sí? No quitar por quitar, no modificar por modificar, y eso solo se logra metiéndose en el tema del procesamiento. El tema del procesamiento no es remover por remover, es saber cómo remuevo. Es como, si lo pensamos en un equivalente, cuando los científicos encuentran fósiles de dinosaurios,
comienzan con brochitas a quitar el polvo para no dañar o no romper o no picar o no lastimar esos fósiles, esos huesos que encuentran, ¿sí? Los paleontólogos, me acordé del nombre. Nosotros que trabajamos en procesamiento de señales y específicamente en estas señales de rayo, lo que queremos es ir quitando y removiendo suavemente. O sea, si le quitamos, si metemos filtros muy rudos, dañamos la forma de onda. Tal vez algunos parámetros no, pero cosas que cambian muy rápido sí, o cosas que cambian muy lento también. Y como ustedes vieron en esas formas de onda de los flashes, tengo variaciones rápidas al comienzo, moderadas en el intermedio y lentas al final. Entonces, tengo que tener cuidado con ello y por eso uno comienza a trabajar en ello. ¿Qué es lo que uno busca con esas herramientas de tratamiento y procesamiento de señales? Por un lado, clasificar y por otro lado, extractar esas señales, ¿sí? Y allí es donde entran algo que normalmente no conocemos. Conocemos la transformación de Fourier como una caja negra que descompone nuestra señal en diferentes frecuencias de orden interno, de orden entero. Allí aparecen nuestras componentes armónicas y uno construye y deconstruye señales con esas componentes armónicas. Pero ese método para este tipo de señales no funciona. Y lo que hay que utilizar es algo, y ahí es donde les dejo el tema, que se conocen como representaciones tiempo-frecuencia, o sea que trabajan tanto en el plano del tiempo, mirando las formas de onda que capturamos con el osciloscopio, pero analizando también la frecuencia de esos eventos, y no de manera separada como lo hace Fourier, que solo mira frecuencias, sino que trabaja realmente de manera integrada. Y allí hay muchos paquetes, muchas técnicas que tienden a servir para ello. El secreto es que hay muchísimas técnicas de procesamiento. La teoría y la investigación de procesamiento de señales va mucho más adelante que el análisis de señales de rayos. Son muy pocas las aplicaciones que se han desarrollado en el estudio de rayos utilizando esas herramientas que ya existen. La pereza es que en matemática es compleja, la pereza es que toca programar, la complejidad es que tengo que generar algoritmos o códigos que me hagan la herramienta porque no están programadas, no se encuentran de manera abierta. Y allí aparecen unas que se llaman basadas en descomposición de la señal, que aparece ahí una prima hermana de la Fourier, que se conoce transformación de Fourier de ventana deslizante o de corto tiempo, que es como una evolución de Fourier, que trabaja en el tiempo y frecuencia. La transformación de wavelets, que es muy usada en la tecnología de procesamiento de señales, porque tiene unas ventajas especiales y trabaja con unos grupos de señales que se llaman wavelets madre. Y otras, que fue en las que yo me enfoqué durante mi doctorado, que es lo que se llaman transformaciones rotadas en el dominio tiempo-frecuencia. Y ya para ir cerrando, esas técnicas que no importa cuáles sean, pues se tienen que estar orientadas primero a la reducción de ruido. Y allí yo quiero abrir un capítulo especial a técnicas que no están basadas en ese análisis tiempo-frecuencia, sino que son técnicas netamente matemáticas y se basa en condiciones o parámetros matemáticos como la varianza, el error, la estimación de vecindades, ¿sí? La estimación por mínimos cuadrados, la búsqueda de optimización, que son una nueva línea de trabajo que hasta ahora se está comenzando. O sea, la parte de representaciones tiempo-frecuencia ha sido muy usada, ¿sí? Muy usada, ¿sí? Wavelet como el exponente máximo, transformación de corto tiempo como la que hasta hace 20 años era la más usada. Ahora representaciones rotadas o transformaciones rotadas que giran las señales en el plano tiempo-frecuencia. Parte de ellas fue las que yo me especialicé. Y unas nuevas, que esas, allí está el futuro, porque dejan de lado la complejidad de la estimación de energía o la estimación de parámetros complejos para poder remover esas cosas que me sobran de la señal, que lo tienen las representaciones tiempo-frecuencia, porque debo escoger la wavelet o debo escoger el ángulo de rotación, debo escoger adecuadamente la proyección de las señales, mientras que esas basadas en matemáticas están muy quietas, pero me dan opciones que no me dan las representaciones tiempo-frecuencia. Y es que no dejan la interpretación al ojo o al cálculo de energía, que puede variar según la fórmula que yo utilice, sino que se basan en condiciones de lo que pasa antes, pasa durante y pasa después
de qué ocurre cada señal. O sea, se basa en los estimados de cómo sería la señal y son aproximaciones matemáticas. Para quien me estaba preguntando, eso se llama, así de grueso, eso se llama interpretaciones o estimaciones de tipo no paramétrico, ¿sí? Que no mantienen quietos los parámetros y nos están adaptando constantemente. Y en la frecuencia, pues hay un montón de técnicas que aún no se han traído a la tecnología de rayos que se basan en la intensificación de las componentes de campo, ¿sí? De la energía de las señales y que me permiten ver la interpretación de las frecuencias instantáneas de la señal. O sea, en cada muestra me muestran en cómo va variando la frecuencia y esa es una gran ventaja dentro del análisis y la interpretación de señales. La invitación con esto, pues este curso es básico, introductorio, aquí no vamos a revisar cómo son esas estructuras matemáticas, cómo se hace procesamiento de fondo, aunque el objetivo de trabajar en estas unidades es dejarles abierta la invitación. El reto real está en poder experimentar y probar qué técnicas que vienen de esa tecnología de avance matemático, de radar, de sonar y de otro tipo de propagación mucho más complejas que las señales de rayos, se pueden utilizar en nuestras aplicaciones de rayos. Yo trabajé en mi doctorado solamente con return-strokes, porque no acababa nunca, pero quedan descargas preliminares, líderes, actividad intranube, queda corriente en el momento en el que tengamos acceso a información de señales directas. Y aparte de esos eventos del flash, queda toda una gama de caracterización en el país, porque hemos medido sabana de Bogotá. Ahora se están desarrollando pilotos en la sabana en el Valle de Aburrá, no es la sabana, en toda la zona de antioqueña, Medellín y sus alrededores, en la parte de Manizales también, por otros grupos que vienen también trabajando en el tema, pero hay mucho desconocimiento de los parámetros del rayo en Colombia. Y a diferencia de otros países, pues tenemos variación de altitud, cambios de clima, estamos en algunas muy adentro del continente, en algunas regiones muy al nivel del mar, y lo que tenemos que hacer es llenarnos cada vez de información. ¿Listo? Entonces la invitación con esto de procesamiento de señales no era mostrarles el desarrollo matemático, lo que está, pues los invito a que quienes quieran meterse en este tema me contacten, trabajen la literatura, como les menciono, es básica, pero podemos empezar a dar pasos adelante ustedes mismos de manera autónoma a trabajar en ese tema. Generalmente nuestros estudiantes le huyen al procesamiento de señales porque hay mucha matemática y programación metida. Y yo termino esta intervención diciéndoles que no hay que temerle, sino hay que tener esa estructura lógica. Normalmente la programación arranca de la estructura lógica. La matemática es algo que terminamos dominando tarde o temprano, pero la programación es algo que a veces nos cuesta. Como ingenieros, sobre todo los electricistas, los electrónicos un poquito mejor, los de sistemas pues obviamente tienen un contexto más claro de ello, pero no tienen el conocimiento de la teoría electromagnética que se necesita para entender las señales. Entonces siempre hay que tener también esos vínculos o esa interacción con otras áreas para avanzar en el camino. ¿Listo? Voy a ir cerrando. Por acá hay una pregunta. Entonces dice, tratando de seguir la pregunta de José Luna, hay un capítulo de Naruto donde Sakute calienta la atmósfera para ionizar el aire y así usar la energía de los rayos que se forman para atacar. No entiendo, creo que eso tiene que ver con manga o anime. Calentar calentar el aire aumentó las descargas eléctricas y así usó el poder destructivo. Pues si estuvo en nuestra charla anterior, el aire caliente genera convección, la convección genera fricción entre partículas, la fricción entre partículas genera grandes centros de carga y donde hay centros de carga hay posibilidad de generar descargas eléctricas. Creo que le alcancé a responder en ese contexto. Sé que tiene que ver con anime y con cosas así, pero efectivamente sí se puede generar a través del cambio de temperaturas y el movimiento de átomos, moléculas, ionización, centros de carga, y donde hay centros de carga hay posibilidad de descargas eléctricas. Entonces, sí es posible. ¿Listo? Entonces, con esto quiero cerrar.